Bueno, este es el sistema de ecuaciones que les voy a ayudar a resolver el día de hoy. Vamos a seguir los pasos que les envié en este PDF. Únicamente vamos a cambiar para esto la incógnita que se va a despejar. En los ejemplos anteriores habíamos despejado X, perdón. Para este ejemplo vamos a despejar Y. Comentaba que no pasa absolutamente nada si despejan una u otra incógnita. Ahorita vamos a ver el procedimiento. El primer paso nos dice despejar para una de las dos incógnitas ambas ecuaciones. ¿Okay? Para este caso vamos a despejar la Y. ¿Okay? En el ejercicio, en el PDF que les envié, despejaban la X. Para este ejercicio con video vamos a despejar la Y. ¿De acuerdo? Entonces regresamos al sistema de ecuaciones y despejamos la Y. Entonces, para despejarlas, pues tomaremos la ecuación 1, 2y más 4x menos 14 igual con 0. ¿Okay? Esa es la ecuación 1. Para despejarla, en este caso vamos a dejar completamente sola la y, o sea, vamos a despejar y. Si recuerdan, les había dicho que no importaba cuál de las dos incógnitas despejásemos. Para este caso vamos a hacer el ejemplo con la y para que vean que los resultados pues no se alteran. Para dejar completamente sola la y, pues ocupo pasar este término para allá. Algo que pase del igual, se le cambia su operación. Si aquí el 14 está restando, entonces va a pasar sumando. Lo voy a poner aquí debajo. Todo lo demás lo bajo igual, ¿ok? Únicamente el 14, aquí estaba restando, pasa con signo positivo. Si quiero, lo puedo omitir, ¿ok? Sigue siendo positivo. El siguiente término que voy a quitar va a ser el 4x. Como está positivo, cuando lo paso del signo igual a la derecha, se convierte en negativo. Entonces me quedaría que 2y es igual al 14 que ya teníamos, lo bajo, y el término que pasé a la derecha lo paso restando. ¿Okay? Entonces, si se fijan de la ecuación original, únicamente pasé estos dos términos al lado derecho y les cambié su operación. El 14 que era negativo me quedó positivo y el 4x que era positivo me quedó negativo. Y por último, para dejar completamente sola la y, voy a quitar ese 2 que está multiplicando a la y. Entonces, al pasar, se cambia su operación y pasa dividiendo. Y igual a 14 menos 4x, y todo eso se va a dividir entre el 2 que tenía. ¿Okay? Y como el 14 y el 4 se pueden dividir entre 2, entonces dividiendo el 14 entre 2 me da 7, el menos entre el más del denominador me da menos, 4 entre 2 me da 2x. ¿Okay? Menos 4x entre 2 me da menos 2x. Esta sería la ecuación 1 ya despejada, ¿de acuerdo? Para la siguiente, la ecuación 2, esa está mucho más sencilla. ¿Sí? Como lo que trato de dejar completamente solo es la y, únicamente voy a pasar este término al lado derecho. Y me queda, como está positivo, va a pasar restando. Me quedaría el 10 que ya tenía del lado derecho del igual y este término que lo pasé restando. Esta sería la ecuación 2 despejada. ¿Okay? Si se fijan en ambas, pues me quedó y de un lado del igual completamente solo y del otro lado términos de x. Muy bien, vamos siguiendo el PDF que les envié. Dice el punto 2, una vez que ya tenemos despejadas las incógnitas, proponemos valores para la incógnita contraria. Es decir, que para este ejemplo que despejamos la y, vamos a proponer valores para x. Normalmente se proponen valores desde menos 5 hasta más 5. Sin embargo, podemos proponer los valores que queramos. Ojo, sugiero que para los ejercicios que realicemos siempre propongan estos valores a menos que se indique lo contrario
ya que si no proponemos los valores adecuados, deberemos hacer más trabajo. Esta es una simple observación. Para todos los ejercicios que hagamos, vamos a proponer únicamente esos valores, a menos que se indique lo contrario. Al final les voy a hacer una breve explicación del porqué de esto, cuando hagamos la gráfica. Okay, vamos a tener dos columnas. Me voy a pasar al siguiente programa. Tenemos un tabulador. En una de las columnas vamos a tener la X y los valores desde menos 5, de 1 en 1, hasta más 5. Y en la otra columna voy a tomar la ecuación 1, ¿ok? Aquí, para obtener los valores de Y, voy a usar esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando X vale menos 5, lo voy a hacer en la parte derecha. Cuando X es igual, perdón por el que no se vea muy bien, es difícil hacerlo con el mouse, pero vamos a tomarlo aquí, ¿okay? Cuando X es igual a menos 5, o sea, para el primer ejemplo, para este ejemplo, voy a encontrar el valor de Y, ¿sí? Y para eso tengo una función. Para encontrar Y, voy a usar esta función, 7 menos 2 por lo que valga X, ¿de acuerdo? Únicamente voy a sustituir el valor de X. Todo lo demás lo paso igual. Entonces, menos 7 por 2, X. Pero como en ese caso X vale menos 5, lo sustituyo, ¿de acuerdo? Y hago las operaciones correspondientes. Según la jerarquía de operaciones, primero debo hacer la multiplicación antes que la resta, ¿de acuerdo? Entonces hago esta multiplicación. Primero signos, menos por menos me da más, 2 por 5 me da 10, y al final lo resto, ¿de acuerdo? 7 más 10, 17. Quiere decir que cuando X vale 5, menos 5, Y vale 17, ¿de acuerdo? Entonces, para poner las coordenadas, voy a poner coordenadas X, Y, ¿de acuerdo? Tomo el valor de X, para este caso menos 5, lo pongo en la coordenada de X, después tomo el valor de Y y lo pongo en la coordenada de Y. Quiere decir que para ese punto en específico, las coordenadas van a ser menos 5 en X, 17 en Y, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto para hacerles un ejemplo con alguno positivo. El procedimiento para todas es exactamente el mismo, solo que hay que sustituir. Voy a borrar eso. Y voy a dejar el 17 que tenía aquí, ¿verdad? Voy a hacer el siguiente ejemplo para el 3. Para ese caso en específico, X es igual a 3. Y la función que voy a utilizar es exactamente la misma. Acuérdense que esto es para la ecuación 1, ¿vale? Es para esta ecuación, la voy a resaltar por ahí. Todas las operaciones que estamos haciendo son para esa ecuación. Entonces, para este caso en específico, X vale 3. Voy a obtener el valor de Y. Para eso utilizo la misma función que antes, pero en este caso, en vez de la X, voy a sustituir ese valor que tiene, ¿ah? 3. Si se fijan, todo es exactamente lo mismo, excepto el valor de X. Y eso lo debo ir cambiando en cada uno. Entonces, igual hago las operaciones correspondientes. Primero la multiplicación con todo y sus signos. Menos, recuerden que si no tiene un signo significa que es positivo. Entonces, menos por más, menos 2 por 3, 6. 7 menos 6, y igual a 1. ¿Vale? Quiere decir que cuando X vale 3, Y es igual a 1. ¿De acuerdo? Para hacerlo un poco más ágil y lo resolviera todos, me llevaría un buen rato y el video sería muy largo y pesado para subirlo. Entonces,
Por aquí tengo una tablita ya completa. Recuerden que para obtener las coordenadas es el mismo procedimiento. Como son coordenadas x, y, tomo la coordenada en x, paréntesis no quedó muy bonito, en x sería 3, y en y 1. O sea, que cuando x vale 3, y vale 1. Y estas serían las coordenadas del punto. Eso lo voy a hacer con todos los demás valores, ¿vale? Y me va a quedar una tabla como esta, que es el tabulador, y otra tabla con las coordenadas, que ya con un poco de práctica pues puedo obtener directamente las coordenadas de aquí, ¿vale? Entonces, hago lo mismo para la ecuación 2, ¿sí? Solo que en ese caso, la ecuación o la función que voy a poner de este lado es la 2, ¿vale? Esto sería para la ecuación 2. Entonces, tengo que cuando x es igual a menos 5, voy a tomar esa función para encontrar el valor de y. Y es igual a 10 menos 3 por x. Pero como conozco el valor de x, entonces lo voy a sustituir, ¿sí? En vez de esta x, voy a colocar lo que vale, menos 5. ¿Sí? Realizo las operaciones correspondientes. Aquí primero realizo la multiplicación. El 10 lo bajo. ¿Sí? En esta multiplicación tendría menos por menos más, 3 por 5, 15. Y lo sumo. Me quedaría y igual a 25. ¿Sí? Quiere decir que cuando x vale 5, y vale 25. Y tomo las coordenadas de ahí. En la coordenada de x, pues tomo el valor de x, menos 5, coma. Después tomo el valor de y, 25. Quiere decir que para ese punto las coordenadas serán menos 5 en x y 25 en y. ¿De acuerdo? Borro esta parte. Para hacerlo con otro valor, lo voy a hacer con el 0. Entonces, bueno, de aquí también. Nada más dejo el 25. Y ahora lo voy a hacer para el 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando x es igual a 0, recuerden que en todos vamos a ir cambiando el valor de x, pero en la misma función. Voy a seguir utilizando el valor de y para encontrar, perdón, la función de y para encontrar el valor de y, que sería 10 menos 3x. Sustituyo el valor de x, 10 menos 3 por x. Recuerden que cuando lo sustituimos lo hago entre paréntesis. Enseguida hay una multiplicación que sería esa. Realizo primero la multiplicación. 10 menos el 0 no tiene signo o le pueden asignar el que gusten. De todas formas, cuando multiplique me va a dar 0. 3 por 0, pues 0. Entonces tendría al final que y vale 10 menos 0, 10. Entonces cuando x vale 0, y vale 10. Y para las coordenadas, pues tomo igual los valores. Recuerden que son coordenadas x, entonces tomo el valor de x, que en este caso es 0, coma, y posteriormente el valor de y, que en este caso es 10. Entonces, para este punto las coordenadas serían 0 en x, 10 en y. ¿Ok? Realizo lo mismo para todos los demás valores. Recuerden que debo ir cambiando aquí los valores de x. Me va a dar resultados distintos. Y después obtengo las coordenadas, que serían estas de acá. ¿Okay? Al final me van a quedar dos tablas como esta, dos recuadros, uno para la ecuación 1 y otro para la ecuación 2, con coordenadas x y y.
Dice por acá el archivo que les envié, que es ya el punto 5, por ahí me brinqué algunos. Graficamos en un plano cartesiano las coordenadas de todos los puntos, ¿ok? De todos los puntos, o sea, de tanto de las coordenadas de la ecuación 1 como de las coordenadas de la ecuación 2. Para hacer nuestro plano cartesiano debemos considerar los valores máximos y mínimos que necesitamos en cada eje, ¿ok? Y aquí viene cuáles son para el ejemplo que les envié en el PDF, pero vamos viendo aquí. Dice que necesitamos los valores máximos y mínimos tanto de X como de Y, ¿ok? Entonces, voy viendo en esta parte, busco en la coordenada de X, que si se alcanza a apreciar son los azules, cuál es el valor máximo, o sea, el más grande. El más grande pues es el 5. Y el mínimo, el más chico, es menos 5. ¿Sí? Busco en todos los azules cuál es el más grande y el más chico. Y hago lo mismo con los de Y. En Y el valor más grande sería este de aquí, 25. Ese es el máximo. Y el más chico de los rojos, o sea, de la Y, es el menos 5. ¿Sale? Esto nos va a servir para trazar el rango donde vamos a graficar. Me explico enseguida. Lo borro. Más guárdenlo por ahí en alguna captura o recuérdenlo. ¿Okay? Entonces, saco mi reglita. ¿Sí? La voy a poner aquí. Recuerden que en el eje de las X, que es el de aquí abajo, el horizontal, vamos a ocupar, voy a poner el centro en el 7, ¿ok? Y voy a tomar cada centímetro valores. Y va a ser el 0. Enseguida el menos 1, menos 2, menos 3. Cada centímetro lo voy a ir cambiando. Menos 4 y menos 5. Ese es el valor mínimo en X. Recuerden que este es el eje X. Para acá sería positivo y para acá negativo. ¿Okay? Luego sería aquí el 1, el 2, el 3. El 3 quedó muy horrible. El 3 quedó igual de horrible. 4 y 5. ¿Okay? Esos serían los valores que necesito. Una vez trazados los valores de X, vamos a proceder con los valores de Y. Si recuerdan, el máximo de las Y, en este caso las Y positivas son hacia arriba y las Y negativas son hacia abajo. El máximo era 25. Si yo lo hago de 1 en 1 hasta 25, pues voy a necesitar mucho más hacia arriba. Dice algo importante en el PDF que les envié, dice, ojo, la escala en cada eje puede ser distinta, es decir, que puedo usar una en X y otra en Y. Sin embargo, en un solo eje no debe variar. Quiere decir que en el eje de las X no puedo poner de 1 en 1 y luego de repente a 2 y luego a 3, de 3 en 3. En el eje de las X debe ser de 1 en 1, todos de 1 en 1 o todos de 2 en 2 o todos de 3 en 3, etcétera. Si yo lo hiciera así para el eje de la Y, ocuparía mucho, entonces lo voy a hacer de 5 en 5. Cada centímetro aquí va a ser 5 unidades. Si avanzo hacia abajo, pues sería aquí menos 5, luego menos 10. Recuerden que el mínimo era menos 5, entonces solo voy a ocupar hasta aquí. El menos 10 ya no lo necesito. Puedo seguir poniendo, pero pues ya no tiene mucho sentido. Hacia arriba va a ser 5 positivo, luego 10, al siguiente centímetro 15. Están muy feos mis números. Lo siento, es que es difícil hacerlo con el mouse. Ahora, yo sé que a ustedes les va a quedar mucho más bonito. Aquí era el 10, aquí era el 5, luego 20 acá,
25, y ahí llegamos al máximo. Si quiero puedo seguir haciendo, pero estos ya recuerden, no los vamos a necesitar. 30, etcétera. Entonces, mejor lo dejo ahí. Les quedaría de esa forma pues el plano cartesiano o el área donde van a trabajar. Puedo borrar el resto, lo que me quede, para no utilizar tanto, que me queden las gráficas que se alcancen a apreciar por dónde van. Como se ve muy feo, pues yo lo voy a hacer en otro programita que me va a facilitar mucho las cosas. Este programa se llama GeoGebra, se lo recomiendo mucho si tienen la opción de utilizarlo. Aparte de gráficas, pues sirve para muchísimas otras cosas. Pueden resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones, una vez que lo aprenden a usar bien. Tiene su chiste, obviamente, y les he dicho muchas veces, para resolver cualquier cosa, pues es importante conocer de dónde viene, cómo se hace y todo lo básico de teoría, para poder resolverlo de manera más simple en un programa como de este tipo. Si se fijan aquí, tengo al momento de hacer zoom o de alejarme, me van cambiando. Aquí tengo las variantes de 1 en 1 y en Y también. Si me alejo, pues se cambia de 2 en 2. Si me alejo de 5 en 5, etcétera. Eso es lo que les mencionaba, puedo usar distintas escalas. Y puedo usar distintas escalas tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Si se acuerdan, solo necesito desde menos 5 hasta 5, entonces me voy a acercar ahí, que quepa en la pantalla. Está bien. Desde menos 5 hasta 5. Pero en Y necesito hasta el 25 arriba. Entonces, puedo cambiar la escala. En X va a ir avanzando de 1 en 1, mientras que en Y va a ir avanzando de 5 en 5. Si se fijan, ahí ya me lo cambió. Aquí ya va avanzando de 5 en 5 y llega hasta el 25. Es lo que necesito. Abajo necesito hasta el menos 5. Este sería mi área de trabajo. ¿Vale? Entonces, voy a necesitar las coordenadas. Le voy a hacer aquí un poquito de zoom para que se alcance a ver bien. Voy a necesitar las coordenadas de la ecuación 1 y de la ecuación 2. Y acá voy a insertar puntos, ¿vale? Con esas coordenadas. Recuerden que estas coordenadas me dicen hacia dónde debo avanzar, tanto en el eje de las X como en el eje de la Y. Esta va a ser la primera coordenada que ponga. Me dice que avance a todas las coordenadas que voy a poner. Parto de aquí, del origen, donde se cruzan los dos ejes, o sea, en la coordenada 0, 0. Como es negativo el X menos 5, avanzo a la izquierda hacia donde están los negativos y avanzo 5 unidades. Entonces, a partir de aquí, menos 5, menos 1, 2, 3, 4 y 5, hasta aquí. Me paro ahí, todavía no pongo el punto. Me dice que avance 17 en Y, entonces a partir de aquí donde estaba, avanzo 17 en Y y pongo el punto ahí. ¿Okay? Este sería mi punto. Me voy a la siguiente coordenada. Me dice que avance menos 4 en X y 15 en Y. Entonces, menos 4 en X y subo 15 en Y pongo el punto. ¿Okay? Yo los tengo de este lado ya insertados para facilitar las cosas, porque si lo inserto así a más o menos, si yo quiero insertar uno en el 2,8, está más o menos por aquí, y lo inserto. Pero si se fijan, no le atiné exactamente donde está el menos 2,8, me varía con decimales. Para evitar que a la hora de insertar la línea me den muy desordenados, pues aquí los inserté con coordenadas, ya, para que queden derechitos, porque recuerden que estamos graficando ecuaciones lineales, entonces les debe dar una línea recta. Inserto el siguiente punto, es menos 3 en X, 13 en Y. Entonces me paro aquí en el origen, menos 3 en X y 13 en Y, sería por aquí. Entonces lo pongo, el punto. El siguiente es menos 2 en X, 11 en Y. Entonces avanzo menos 2 en X, 11 en Y. Por aquí más o menos anda. Punto, ahí está. El siguiente es menos 1 en X,
menos 1 en X y 9 en Y. Aquí están los puntos, recuerden, de ahí los voy siguiendo. 9 en Y. Lo pongo. El siguiente es 0 en X y 7 en Y. Si me dice que 0 en X, pues no avanzo hacia ningún lado en el eje de las X, me quedo ahí, pero avanzo 7 en Y, pero por aquí así. El punto. Luego 1 en X, 5 en Y. Como ya empiezan a ser positivos en X, avanzo a la derecha, 1 en X y 5 en Y. Lo pongo. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más para acá la gráfica para que me vayan siguiendo. El siguiente punto es 2 en X, 3 en Y. Entonces otra vez punto, 2 en X, 3 en Y. 2 y 3 hacia arriba en Y. Ahí está el punto. Luego 3 en X y 1 en Y. 3 en X y 1 en Y, sería por ahí. El siguiente es 4 en X menos 1 en Y. 4 en X menos 1 en Y. Como ya los Y son negativos, avanzo del eje hacia abajo y avanzo menos 1. Andaría por aquí el punto. Ahí está. El siguiente y último es 5 en X y menos 3 en Y. 5 en X y menos 3 en Y. Por aquí andaría. Esos serían los puntos de la ecuación 1. Los 1 con una línea recta. Entonces, línea. Voy a usar esta para explicarles algo enseguida. Entonces, desde el primer punto hasta el último, y tengo una línea recta. Todos los puntos deben quedar dentro de esa línea recta. Esa línea recta es la gráfica de la ecuación 1. Y debo hacer lo mismo, ¿qué creen? Para la ecuación 2. Entonces, bien, me voy al primer punto. Es menos 5 en X y 25 en Y. Me iría a partir del origen, menos 5 en X y 25 en Y. El punto quedaría por aquí. De menos 5 en X, 5 en Y. Ahí está. Menos 5 y 25 en Y. Voy al siguiente, menos 4 en X y 22 en Y. Menos 4 en X y 22 en Y. Andaría por aquí. ¿Cierto? El siguiente es menos 3 en X y 19 en Y. Menos 3 y 19. Andaría por aquí. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo con todos los demás. Voy a insertar todos, que serían estos. Hasta aquí, voy aquí en el 0. El siguiente sería 1 en X y 7 en Y, este. 1 en X y 7 en Y, andaría por aquí. El siguiente es 2,4. 2 en X, 4 en Y, andaría por ahí arribita de este. El siguiente es 3,1. 3 en X, 1 en Y, quedaría exactamente donde está este. El siguiente es 4 en X menos 2 en Y. A partir de ahí bajo, el menos 2 está hacia abajo, aquí está. Entonces, 4 en X y menos 2 en Y. El punto quedaría aquí, ¿cierto? Entonces, con su lápiz van dibujando los puntitos. Y el último punto quedaría 5 en X y menos 5 en Y. O sea, por acá abajo ya. ¿Vale? Entonces, esos son todos los puntos de la ecuación 2. Los voy a unir con una línea. Ahí está. Es una línea recta. Le voy a cambiar el color. Si se recuerdan, les había dicho que era bueno diferenciarlas con algún color cada una para no confundirlas. Esta es la gráfica de la ecuación 1 y esta sería la gráfica de la ecuación 2. El punto donde se intersectan o donde chocan es el que me interesa. A partir de ahí, yo trazo una línea de ese punto a donde choque con el eje de la Y horizontalmente. ¿Sí? Una línea completamente horizontal. Choco con el 1 y trazo otra línea desde ese punto totalmente vertical hasta donde choque con el eje de las X. Entonces, si se fijan, este punto tiene coordenadas
3,1, 3 en X, 1 en Y. Esa es la solución de mi sistema. Quiere decir que X, este eje de las X, el punto donde se cruzan es el 3. X vale 3, en otras palabras. Y el punto de Y, donde esas gráficas se cruzan, es el 1. Entonces X vale 1. Por eso dice acá en el PDF, abajote, solución donde se intersectan las rectas. Aquí está encerrado con un círculo y hay unas líneas marcando los puntos. Son las coordenadas 1,3, 1 en X, 3 en Y. Para este caso del ejemplo, que en este caso dio 3 en X, 1 en Y, al revés. Y dice acá abajo, es decir, que X es igual a 1, por ese motivo, y que Y es igual a 3. Para el ejercicio que estamos viendo, pues X es igual a 3 y Y es igual a 1. Entonces me voy acá al archivo que tenía y puedo deducir, ahora sí, que ese punto tiene coordenadas X, Y. Dijimos 3,1. Entonces, 3,1. Quiere decir que X es 3 y Y es 1. Entonces, X es igual a 3 y Y es igual a 1. Esa es la solución de nuestro sistema y pasamos a hacer la comprobación. Un detalle muy importante antes de avanzar a la comprobación. Les mencionaba por aquí en el PDF pongamos esos valores a menos que se indique lo contrario, ya que si no ponemos los valores adecuados deberemos hacer más trabajo. Siempre les sugiero que pongan desde 5 hasta menos 5,5 para los ejercicios que hagamos de este método, porque si no es así, les muestro por acá, las gráficas siguen teniendo valores entre más grandes, sigue habiendo valores, hay valores hasta el infinito para este tipo de gráficas. Los valores de 600, de 1000 siguen teniendo valores de X y de Y. Entonces, si yo en vez de menos 5 a 5 haya propuesto valores de 300 a 400, yo vería esta parte de la gráfica. No vería donde se intersectan, que es lo que me interesa. Entonces, yo debo buscar el punto donde se cruzan. Si se fijan, entre más me alejo, las líneas se abren más. El punto que me interesa es este de aquí, ¿sí? Donde se cruzan las ambas líneas. Y para comodidad de ustedes, en este caso les va a encantar, este programa GeoGebra tiene una peculiaridad para meter funciones. Ya despejadas las ecuaciones, déjenme ver por aquí donde las tengo. Ya que despejé, puedo insertarlas directamente en GeoGebra y me va a dar directamente la gráfica. O sea, aquí donde dice Y igual a 7 menos 2X, lo inserto directamente así como está en GeoGebra. Aquí abajo le escribo X y si se fijan aquí me apareció la línea. ¿Sí? Y si quiero insertar el otro, por último, entonces, para hacer las comprobaciones, yo obtuve dos resultados, uno para X y uno para Y, según las gráficas que hice. ¿De acuerdo? Para hacer la comprobación, voy a tomar en ambos casos la ecuación original. Para hacer la comprobación de la 1, pues esta ecuación la paso hacia abajo para poder hacer su comprobación.
pero en vez de los valores de X y de Y, voy a cambiar o los voy a sustituir por los valores que obtuve. Haciendo eso, me quedaría 2 por Y, pero yo sé que Y vale 1, entonces sustituyo por 1. Recuerden hacerlo entre paréntesis, más 4 por lo que vale X, y yo sé que X vale 3, lo sustituyo, también entre paréntesis, menos 14 igual con 0. Haciendo las multiplicaciones, recuerden seguir la jerarquía de operaciones. Primero la multiplicación, en este caso, 2 por 1, 2, y 4 por 3, 12, menos 14 igual a 0. 2 más 12 son 14, menos 14 igual a 0. Y llego al final, 0 igual con 0. ¿Okay? Del lado derecho hago lo mismo para la 2. La ecuación original la paso y en vez de Y y en vez de X sustituyo. El valor de Y pues es 1 más 3 por X, pero X vale 3. Igual con 10. ¿Sí? El 1 no está multiplicándose por nada, así que lo arrastro. Hago la multiplicación enseguida. 3 por 3, 9, igual a 10. 1 más 9 igual a 10. Igual a 10, ¿ok? Como llegué al final de ambos lados al mismo número, indica que es correcto.